Acabamos de ver la diferencia entre el derecho a la información y el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación, de acuerdo a la lección, se refiere específicamente o nace, tiene como antecedente el informe Voces Múltiples, Un Solo Mundo, encargado por la UNESCO a una comisión diplomática internacional presidida por Sean McBride en 1979. En este informe se identificó que existía un desequilibrio en lo que se refiere el ámbito de la información y comunicación, porque existe la mayor cantidad de la información y comunicación es difundida por los Estados Unidos y por los países europeos. Ante este tipo de aspecto, ¿ya? Se hizo un gran cuestionamiento al sistema nacional o al sistema de comunicación internacional, lo que derivó en que Estados Unidos y otros países se retiren de la UNESCO, que estableció específicamente que este informe no sea reconocido. Pero de este informe nace el derecho a la comunicación, que se define como la facultad que tenemos todos los seres para acceder y participar en los procesos informativos. Este es un derecho paraguas porque también tiene cobertura respecto al derecho a la información y también al derecho a la libertad de expresión. Acá en la lección podemos ver también la diferencia entre los derechos de manera concreta, que radica en aquello que hemos explicado, la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, que es un derecho propio de los periodistas. El derecho a la información es parte de la difusión, recepción e investigación. La libertad de expresión solamente implica difundir y la libertad de prensa solamente implica difundir. La libertad de prensa permite acceder también a la información, donde los periodistas acceden a aquello donde los ciudadanos no podemos acceder por alguna situación como tal, bueno, por alguna situación delicada o no ligada o por falta de tiempo. En este caso, de manera concreta, existe una gran diferencia respecto a la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque la libertad de prensa es un derecho propio de los periodistas. Acá tenemos un pequeño caso, pero quisiera con ustedes analizar el caso que se refiere a la Red Lion y a la Federación de Comunicación como tal. Bien, voy a pedir, por favor, Carito, ¿estás en línea? Sí, sí, aquí estoy. Voy a pedirles a ustedes que analicemos este caso. Este es un caso muy interesante donde vamos a ver una dualidad entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Por favor, da lectura. Está bien. En la década de los años 60, la Red Lion Broadcasting fue autorizada para operar en el estado norteamericano de Pensilvania, con un radio de estación denominada WGCB. El 27 de noviembre de 1964, la WGCB, en el marco de una cruzada cristiana, realizó una transmisión de 15 minutos de los comentarios de reverendos Billy Jane Hargis. Referías a un libro escrito por Fred Cook, titulado Goldwater, extremista en el derecho. Durante esa transmisión, Hargis señaló que Cook trabajaba para una publicación comunista donde había defendido a Alger Hiss y publicado cargos falsos contra J. Edgar Hoover y la Agencia de la Inteligencia Central, CIA. Finalmente, aseveró que se encontraba escribiendo un libro en contra de Barry Goldwater. Perfecto. En esa entrevista, esta persona empezó a hacer comentarios atacando a este señor de apellido Cook, ¿ya? Y bueno, esta persona escuchó la de la transmisión. Por favor, David, ¿puedes dar lectura? Gracias, Carito. David.
David. ¿Está David? Sí, estás, David. Hola, Gunnar, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Adelante, por favor. Perdón, ¿qué me dijiste? Está súper lento. Quería que por favor des lectura a lo que está marcado con celeste. Ya, ok. Cuando Cook escuchó hablar de la transmisión, él exigió a la WGCB el envío de una copia de la transmisión realizada, considerando el ejercicio de su derecho a la réplica, situación que fue negada por la Red Lion Broadcasting. Cook realizó un reclamo formal ante la Federation Communication Commission, agencia gubernamental que regula las comunicaciones interestatales e internacionales de los medios de comunicación masivos en USA, Estados Unidos. Voy a bolivianizar este ejemplo. Imagínate, David, que me haces una entrevista, ¿ya? Imagínate en una radio. Y yo comienzo a hablar sobre vos. Y digo ciertas cosas sobre ti, sobre tu persona. Vos no has visto la entrevista, pero te has enterado que yo he hablado en contra tuya o a favor tuyo. Y escribes una carta y haces tu solicitud considerando el derecho que tenemos a la réplica. ¿Por qué? Porque aparentemente he hablado en contra tuya. Y escribes una carta al medio de comunicación, vamos a suponer ATV, que me ha entrevistado. Pues la empresa propietaria de ATV ha recibido esa carta y te ha negado, te ha dicho, no, David, no te voy a dar la copia de la transcripción de la entrevista que le hemos hecho a algunas. ¿Qué vas a hacer vos? Acudir a mis derechos, mm, acudiría a un abogado para ver mis derechos primero y después, no sé, vería qué hacer. Un abogado te va a cobrar caro. Ok, Tienes que entonces, acudir aquí a la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte de Bolivia, la ATT que tiene aquí una cosita, aquí está. La ATT, esto que están viendo en la web es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. En pocas palabras, es aquella entidad que regula que los medios de comunicación cumplamos lo que las disposiciones legales, ¿ya? Y también las radios, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la ATT es la Federal Communications Commissions de la agencia gubernamental que regula las comunicaciones en los Estados Unidos. Esta entidad que están viendo aquí abajo, este isólogo, es como la ATT de Bolivia en los Estados Unidos. Y el señor, en este caso, tú has acudido a la ATT para que obligue a ATV, el canal que me ha hecho la entrevista, a que te pueda facilitar ese programa o la transcripción de ese programa. ¿Ya? Bien, eso ha pasado en la vida real, eso ha pasado en la actualidad. Entonces, a ver, por favor, quiero pedir a ver un ratito, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un cachito, a ver. Ah, ah, Sergio, Sergio, Hola, Gunnar. hola, ¿puedes leer por favor lo que estoy marcando, lo que he marcado? Bueno, Claro que sí. esto de acá. Después de argumentaciones formales desarrolladas por tales personas e instituciones, el FCC declaró que la transmisión de Hargis constituyó un ataque personal a Cook, por lo que la WGCB no cumplió con la denominada Fairness Doctrine, doctrina de limpieza, disposición emanada para presentar problemáticas de interés general de manera equilibrada,
La vulneración a esta disposición, como otra de las regulaciones de la FCC, desembocaría en la no renovación de licencias en los procesos de licitaciones públicas para emisión y transmisión de señales en radio. La Red Lion Broadcasting Co. consideró que la Fairness Doctrine impuesta por la FCC violaba lo dispuesto por la primera enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos, por lo que acudió al Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Columbia dentro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, apelando la disposición de la FCC. Voy a explicar este caso, ¿ya? Cuando uno tiene un medio de comunicación, pues está sujeto específicamente a lo que señale la ATT. Y la ATT nos señala específicamente licencias para el uso de frecuencias. Licencias para el uso de frecuencias de los medios de comunicación. Obviamente en Bolivia. En Estados Unidos es la FCC. ¿Qué son estas licencias? ¿Ya? A ver, ¿qué son estas licencias? Son documentos que no se están publicando. Aquí está. Aquí les estoy abriendo este ejemplito, que no se ve mucho. A ver, autoridad, licencia, plan de implementación, análisis crítico, licencia, decreto supremo para la renovación. En realidad son propuesta de Asbora. No, son unos documentos que emite la ATT. Creo que es este. A ver. Que forman parte de los medios de comunicación. Son permisos para uso de la frecuencia. A ver, por ejemplo, ¿alguien de acá escucha radio? No, nadie escucha radio. A veces. A veces, perfecto. Yo escuchaba Radio Disney. ¿Qué frecuencia es Radio Disney? 107.5, creo. ¿Por qué no puede ser la 100.3? Porque... no sé. Okay. Porque la ATT le ha asignado esa frecuencia. Y lo que estoy buscando es un documento propio de la ATT. No lo tengo acá. Pero bueno, no es un documento público, aunque debería ser un documento público, pero no está aquí. ¿Ya? La ATT da específicamente un permiso para poder utilizar esas frecuencias. ¿Entender? ¿Por qué Radio Disney es 107 punto algo? ¿Ya? Porque sencillamente esa es la frecuencia que le ha asignado. Esa es la frecuencia que le ha asignado la ATT a esa emisora para que difunda. ¿Ya? ¿Sí? ¿Adelante? ¿Hola? Bueno. A ver, cuando estábamos en San Simón haciendo la Radio San Simón, bueno, yo era el director de carrera. Y había señalado y había pedido a mis colegas y trabajar justamente en un proyecto para hacer una radio. Y seguimos los pasos. Tuve que hablar con el rector de San Simón, en ese momento el doctor Lucio González, Cartagena, para que me dé un permiso, para que pueda tramitar el permiso de la Universidad de Mayor de San Simón ante la ATT, ¿ya? Y bueno, fui constantemente a La Paz, me acuerdo la calle 13 del sector de Calacoto, o el sector de Obrajes, mejor dicho. A la ATT, ¿sí? ¿Hola? Para poder encontrar ese permiso, para que me den esa licencia, ¿ya?
Esa licencia me asignaron una frecuencia que era la 102.4. Elegimos esa frecuencia porque está entre oxígeno, la 102.1 y la 102.7, la Diana D, porque iba más o menos en ese público. Ahora ustedes pueden escuchar Radio San Simón, ¿ya? En 102.4 del dial. Cada frecuencia o cada medio de comunicación se le asigna una frecuencia y puede solamente por esa frecuencia emitir su señal. Si ven televisión, por ejemplo, la red Unitel transmite en señal abierta en el canal 13, en Cochabamba. No puede transmitir en otro medio, en otro canal, sino en el 13. ATV transmite en el canal 4. La red 1 en canal 9. Esos se dan por licencia, que da la ATT. ¿Ya? Ahora, si no pago la licencia, la ATT me corta la señal. ¿Ya? Si yo justamente no desarrollo y no transmito por otra frecuencia, la ATT puede venir a mi medio de comunicación e incautarme los equipos, que eso pasó muchas veces. Había radios y había canales de televisión que difundían por señales como piratas. Ha venido la ATT, incautación de los equipos y bueno, han perdido los equipos porque eso es un atentado de acuerdo a la ley contra los espacios asignados. La ATT te asigna un espacio. Ahora, no te va a dar un permiso para utilizar de manera indefinida. No, imposible. Te va a desarrollar un permiso por 20 años, por 10 años, ¿ya? Entonces, si tú quieres renovar ese permiso, tienes que hacer un tratamiento. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Esta empresa, la Red Lion Broadcasting Corporation, era la propietaria de la radio BWGCB. Y que esta radio, al no haber dado el derecho a la réplica, pues sencillamente fue declarada culpable y le han dicho, de acuerdo a la doctrina de limpieza, no le vamos a dar el permiso o no le vamos a dar el permiso para que pueda renovar las señales de radio. O sea que termina la licencia y listo, esa frecuencia vamos a dar a otra radioemisora, a otra empresa. Y la Red Lion Broadcasting Corporation no estaba de acuerdo con ello y ha dicho que esta doctrina de limpieza, esta sanción que le han impuesto, pues atenta al derecho a la libertad de expresión que está señalado en la primera enmienda de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuál es la primera enmienda de los Estados Unidos? Primera enmienda de los Estados Unidos. ¿Ya? La primera enmienda de los Estados Unidos señala la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento de una religión oficial que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que interfiera con el derecho de... Estoy leyendo Wikipedia, no, prefiero justamente leer algo más confiable. Aquí creo que tenemos algo más confiable. Aquí está, de la Universidad de Cornell. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. ¿Qué significa eso? Que esta enmienda garantiza que las personas pueden tener libertad de culto. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos nació de las 13 colonias que eran parte de Gran Bretaña, recuerden que Gran Bretaña tiene una religión oficial, que es la religión anglicana, ¿ya? De la cual la cabeza de esa religión, de esa iglesia, es la reina de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, la religión oficial en ese país es la anglicana. Como Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, pues ha generado esta primera enmienda que dice que ninguna persona puede o no puede existir una religión oficial del gobierno. Y además, que se garantice la libertad de expresión. Por tanto, si hay alguna ley que atenta contra la libertad de expresión, va en contra de esta primera enmienda.
de manera puntual, el reclamo de la Red Lion está señalado de manera concreta en función a ello. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, ¿qué? Claro. E interesante. Ya, perfecto. Natalia, ¿puedes dar lectura, por favor, a lo que está con Celeste? La primera enmienda, ¿eso? El 2 de abril. Está súper lento. Ahora sí. El 2 de abril de 1969, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica recibió este caso de apelación, codificado como caso Red Lion Broadcasting Co. Versus Federal Communications Commission 395 US 367. El Congreso no podrá aprobar ninguna ley por la cual se establezca determinada religión o se prohíba el libre ejercicio de una de ellas. Tampoco aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra y de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de cualquier agravio. Primera enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos, 1791. Esto es la referencia específica de que hablábamos, ¿no? Este caso es un caso real. Hay acá un caso legal que establece la libertad de expresión de esta empresa, la Red Lion Broadcasting Corporation, que señala que se le ha privado con esta doctrina de limpieza, se le ha privado de la libertad de expresión, la libertad de informar. Le están acallando, en pocas palabras. Y la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, que aplicó esta norma, que la ha desarrollado en base al derecho a la réplica y al derecho a la información de una persona que ha sido afectada por esta situación. ¿Ya? Aquí se enfrenta, en este caso, la libertad de expresión versus el derecho a la información. Entonces, actividad en clase. Un ratito, voy a preparar la actividad en clase para que podamos justamente desarrollar. Perfecto. Vamos a dividir la clase en dos equipos. Vamos a dividir la clase en dos equipos. Quiero, por favor, que ustedes ya me digan, ya conocen ambas situaciones. Por favor, ¿quiénes están de acuerdo y quiénes piensan que lo que ha hecho la Comisión Federal de censurar, de quitar la licencia, de impedir que se pueda renovar la licencia, ¿quiénes creen que esa medida es adecuada? ¿Quiénes están de acuerdo con la censura a la Red Lion? ¿Y quiénes no están de acuerdo con la censura a esta empresa que se llama Red Lion? ¿Hola? 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 Nadie está de acuerdo. Nadie me dice nada. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo con la medida que ha tomado la ATT de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones? ¿Nadie? ¿Hola? ¿Me escuchan? Yo no estoy de acuerdo. A ver. Fabiana, ¿sí? No, Natalia. Natalia, ¿estás de acuerdo Sí. con la Red Lion o con la Federación? ¿O la Comisión Con Federal? la federación. Ya. Entonces, Natalia, voy a escribir por favor en el chat. Natalia. ¿Alguien más? O sea, si no me Yo dicen... no estoy de acuerdo, Gunnar. Sí, yo tampoco. A ver, Fabiana.
¿Quién más? Francis. Francis. Ya, Fabiana. Francis. ¿Quién más? Mendoza, igual Gunnar. Alison. Contreras. Ligia. Aida. Aidita. Yo. Ok. Sergio. Dijo yo también. Ana Elena. Ok. Ya, Ana Elena. Bueno, vale, entonces vamos a conformar dos equipos. Ahí tenemos el primer equipo. Natalia, Fabiana, Francis, Alison, Ligia, Aidita, Sergio y Ana Elena, que forman parte del equipo, vamos a suponer, han sido parte del equipo de la Federación de Comunicación bueno, la Federación de la Comisión de Comunicaciones como tal de la FCC de los Estados Unidos. Y por tanto, Alejandro, Carito, David, Pame, Alejandro, Carito, David, Pame, upa, a ver, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Forman parte ustedes de la comisión Red Lion, ¿ya? Bueno, no he podido contabilizar, mil disculpas, pero bueno, de acuerdo a los que han dicho que sí, hemos formado dos equipos, Natalia, Fabiana, Francis, Alison, Ligia, Aida, Sergio y Ana Elena, que forman parte de la comisión de la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, que ha impuesto una censura a la Red Lion, y Alejandro, Carito, Pam y Pamela y David, que van a ser el otro equipo que defienda justamente este caso a esta red. Si bien esta red, bueno, ha incumplido y no ha procedido con el derecho a la información, pero, reitero, eso no era para que le censuren, porque no se puede censurar. Imagínense un gobierno que pueda decir que esta radio no emita, la clausure. Ha pasado muchísimas veces en Bolivia. Pasó con los tiempos cuando el MNR en 1952 ha incendiado a la editorial Canelas, al periódico Los Tiempos, y estuvo el periódico Los Tiempos casi 15 años sin circulación en Cochabamba. Ha pasado en 1989, cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro ha clausurado ha clausurado a un medio de comunicación que se llamaba Radio Metropolitana, que pertenecía al señor Carlos Palenque Alviles, que en paz descanse. Las autoridades están muy acostumbradas a hacer callar a la población. Pues bien, vamos al caso de clase. El caso Red Lion versus la Federal Communication Commission. Hemos dividido dos equipos. Ahora, al equipo de la Red Lion, por favor, Alejandro, Carito, Pamela y David, les presento específicamente el material que tienen que darle, que tienen que leer, que tienen que señalar. Este material se refiere a la opinión consultiva 5/85, ¿ya? En este material, yo quisiera que por favor ustedes puedan buscar en sus casitas, bueno, ya que están en sus casitas ahora, la opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es esta. Esta es la opinión consultiva 5/85, pero que también la pueden ustedes descargar aquí. ¡Pum! Hacen clic aquí y les va a descargar. Esta es la opinión consultiva. ¿Y qué es la opinión consultiva? Pues es una opinión desarrollada, ¿ya?, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es
que pertenece a la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Ha sido solicitada por el gobierno de Costa Rica. ¿Qué pasó? En 1983-84, el gobierno de Costa Rica sacó una nueva constitución. Y en esa nueva constitución dijo, todos los periodistas, para ser periodistas, tienen primero que afiliarse al Colegio de Comunicadores o Periodistas de Costa Rica. Eso ha dicho el gobierno. Entonces, los periodistas que no querían afiliarse obligatoriamente a ese colegio han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han dicho, a ver, señores, oriéntennos si esa medida es adecuada o no de acuerdo al Pacto de San José o a la Declaración de los Derechos de la Organización Americana de Naciones, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Díganos si realmente es legal que nos pidan que realmente los periodistas nos afiliemos. Es como acá, digamos, ¿usted quiere ser periodista? Sí. Entonces, primero debe afiliarse al Colegio de Comunicadores o a la Asociación de Prensa para ser periodista. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha metido un fallo, una opinión consultiva, el 5/85, que establece, ¿qué creen que dice este fallo? ¿Qué creen que dice este fallo? Me he quedado solo, me están visteando. Hola. Adelante, adelante, Alison. ¿Qué crees que dice este fallo? ¿En qué crees, o sea, o esta opinión consultiva? ¿Está a favor de la colegiación obligatoria de periodistas o no? Habría que analizar. Gunnar, pero haciendo un paréntesis a esto de la Federación de Comunicación de la FCC de los Estados Unidos hace una censura contra la red. Lion. Eso no es una mala praxis periodística. No es que sea una mala praxis periodística. Lo que pasó es que la Red Lion no quería y no ha dado un programa en el marco del derecho de réplica que tenía justamente un interesado. Ha obviado eso y se ha resistido, ¿ya? Entonces, en función a eso, la FCC, que ha tenido conocimiento de esto a partir de la denuncia del aludido, pues sencillamente ha dado una sanción y ha dicho, no les voy a renovar, censura. Nunca más, no sale más su radio una vez que cumplan el tiempo, ¿ya? Puede ser una mala praxis, más que de periodismo, se trata de un interés no periodístico. Ha habido un elemento de religioso al respecto, ¿no? Porque en ese momento había una persecución contra los comunistas y del pensamiento socialista. Por tanto, lo que pasó acá es que este medio de comunicación tenía mucho miedo a que puedan justamente tomar represalias mayores, pero acude a la primera enmienda considerando que esta podría favorecerles. ¿Listo? El equipo de la Red Lion se va a apoyar en esta opinión consultiva 5/85. ¿Por qué? Esta opinión consultiva ha influido mucho, no solamente en los Estados Unidos ni en Costa Rica, de donde surgió la consulta. En nuestro país, en Bolivia, el Tribunal Constitucional ha sacado 2 fallos, ¿ya? Y si las carreras de comunicación no exigimos el cumplimiento de la ley 494 del 27 de diciembre de 1979, que en su artículo 1 y en su artículo 7 señalan que los periodistas deben ser egresados o titulados de la universidad, es por este fallo. Este fallo está a favor, o mejor dicho, está en contra de la colegiatura obligatoria de periodistas. Para este fallo, ya cualquiera puede ser periodista. Para este fallo, cualquiera puede ser periodista. Si alguno, por ejemplo, si algún colega
quisiera justamente velar por el cumplimiento de la ley 494. Cuando éramos directores de carrera, me acuerdo que con Marcelo hemos ido a la red ATV porque sacamos con Miguel más, cuando Miguel era presidente del Colegio de Comunicadores, sacamos un testimonio exigiendo que la gobernación y la alcaldía pueda dar cumplimiento a la ley 494 y que los periodistas tengan que ser titulados y egresados de las carreras de comunicación. Pero fuera de esa situación, no pudimos hacer otras medidas porque esta opinión consultiva, 5/85, nos impedía. Es una opinión que dice cualquiera puede ser periodista. Y no, la ley 494 de Bolivia dice, no cualquiera, sino aquellos que hayan tenido 10 años o caso contrario, que hayan podido justamente ser profesionales en comunicación. Entonces, van a leer, por favor, este documento. Ale, Carito, van a leer este documento como tal y van a responder unas preguntas que acá señaladas en la lección, preguntas a calificar. Aquí, con esta lectura de este documento, van a responder una serie de preguntas que les señalamos para que ustedes puedan acceder como tal. Aquí un poquito les adelanto, ¿ya? Acá el equipo Red Lion debe señalar los argumentos, ¿ya?, que permitan defender la posición de la Red Lion, basándose específicamente en ese documento, ¿ya? Un solo documento. Por otro lado, para el equipo de la FCC, que son mucho más, bueno, obviamente hemos visto esta situación y hemos previsto, y bueno, aquí hay un material documental que parte específicamente no solamente de tomar en cuenta este caso, sino además el decreto intermirífica. El decreto intermirífica es el decreto que ya hemos escuchado que da el nombre al derecho a la información y separa específicamente al derecho a la información de la libertad de expresión, ¿ya? Por tanto, según el decreto intermirífica, según este decreto intermirífica, pues sencillamente, el periodismo, si bien es parte de la libertad de expresión, pero en el periodismo también se encuentra otro derecho que es relacionado, pero que es diferente en la referencia al objeto de la libertad de expresión. Estoy hablando del derecho a la información. Y es que el periodismo es conlleva 3 facultades: acceso a la información, investigar la información como tal, la primera facultad. Segunda facultad, recibir información. Tercera facultad, difundir información. Entonces, cuando hablamos de información, el periodista tiene que saber diferenciar lo que es su opinión de lo que es la información. Si no sabe, no puede desempeñar ese trabajo. No debería desempeñar ese trabajo y tendría sencillamente que confiar su derecho a la información en la facultad de investigación y de difusión de la información a uno que sí sepa. Según el decreto intermirífica, el derecho a la información es específicamente el ejercicio del periodismo, influye en el ejercicio del periodismo, y no así según la opinión consultiva 5/85 que va a leer el equipo de la Red Lion. El equipo de la FCC tiene que leer este decreto intermirífica y señalar aquellos elementos que vayan acorde como tal a que realmente esté por encima el derecho a la libertad, al derecho a la información sobre la libertad de expresión. Ya, recapitulando, se han conformado 2 equipos. El primer equipo va a analizar la opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Y acá, analizando este documento,
va a establecer argumentos para, considerando que el periodismo es una alta expresión del derecho a la opinión, a la libertad de opinión, y conforme a ello van a señalar una posición a favor de la Red Lion. Apretan preguntas a calificar y justamente van a escribir una vez que hayan terminado de leer esta opinión consultiva. El equipo de la FCC va a dar lectura al decreto intermedifica. Además, también les voy a pasar otro decreto también, otro documento también, son 8. Entonces, entre ustedes van a leer 2 documentos y van a esgrimir los argumentos para que puedan señalar la preponderación de el derecho a la información sobre la libertad de expresión. Es decir, el derecho que tenemos todos a recibir información sobre el derecho que se tiene para difundir información. ¿Ya? Aquí en este caso, es más que un caso de periodismo, es un enfrentamiento de derechos. Un derecho que es la libertad de expresión versus el derecho a la información. ¿Cuál es superior? ¿O cuál en este caso es más importante? Acá se están confrontando 2 derechos. La libertad de expresión versus el derecho a la información. Entonces, los de la FCC están a favor del derecho a la información. Los de la Red Lion están a favor de la libertad de expresión. Y tienen que señalar los mejores argumentos para que eso se pueda definir. ¿Alguna pregunta? Está claro. Perfecto. Tienen hasta el día domingo para leer los documentos y apretan acá. O sea, acá van a entrar. A ver, les voy a ir desde el inicio. Creo que Aidita tiene una pregunta, está escribiendo. ¿Quién? Ah, bueno, ya, no. Ya, Edita. Compañera Vale. Aidita tiene una pregunta. Sí. A ver, bueno. Ok, Edita. Ya, David ya se fue. Bueno, a ver. Uy, caracho, ¿dónde está el chat? A ver, un ratito voy a dejar de compartir, ¿ya? Ajá. Ok. David, pregunta, ok. Pregúntame. Vamos. Pregúntame. Edita, la pregunta es, ok, vamos, estoy atento a lo que estás escribiendo. Un cacho, bueno, vale, ok, sí, vale, no te preocupes, te esperamos. Mientras tanto, voy a detener la grabación.